Seguimos con nuestra serie de Primera de Tesalonicenses. Como sabéis, hemos estado tratando el libro de Tesalonicenses, ya estamos casi en la recta final y hoy vamos a tratar un pasaje que, siendo honesto, yo cuando lo estaba estudiando digo, bueno, esto va a ser una predicación normalita, buena, otro pasaje, ¿no? Seguimos con la serie, pero tiene que ver con las relaciones en la iglesia. No voy a intentar no dar mucha caña, pero sí que es verdad que voy a decir lo que dice la Biblia, la verdad. Ayer estaba estudiando este pasaje, estaba dándole un poco de vuelta, ya eran las 12 de la noche y estaba orando un poco por el mensaje de hoy y todo eso. Y estaba dándole vuelta diciendo, bueno, Señor, más o menos en Renacer, yo creo que podemos considerarnos como que somos una iglesia que tiene buenas relaciones saludables, que nos amamos. De hecho, llegamos aquí y nos cuesta el no darnos abrazos ni besos, ¿verdad? A mí el primero, ¿eh? A mí el primero. Pero después estaba orando, y la verdad, hermano, os confieso que hubo un momento en donde, no sé, el Señor me trajo mucha convicción de decir, Gonzalo, todavía queda mucho, todavía nos queda como iglesia. ¿Vamos por el buen camino? Yo creo que sí, pero todavía nos queda. Nuestras relaciones tienen que ser saludables y tienen que estar basadas en la palabra del Señor. Así que venid conmigo, por favor, al texto que nos toca hoy, Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Y aquí me pongo todos mis apuntes. Y vamos a leerlo, antes de ir para allá vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 15, y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. ¿Cuántas veces no habremos pasado por este pasaje y habremos dicho, uy, sí, qué bien, ¿no? Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que reconocer a los que nos lideran y todas estas cosas. Pero a mí me gustaría desgranar todo esto un poquito hoy, para que pueda calar en nuestros corazones y para que realmente la práctica, la vida en la iglesia pueda ser cambiada. Aquí, hoy, no hay mucha teoría, es muy práctico todo, es muy práctico. Y yo quiero y oro para que después de este mensaje algo cambie en nosotros. Algo cambie en nuestra vida cristiana, aunque sea un poquito, aunque sea una pequeña práctica, lo que sea, pero que cambie, que el Señor transforme nuestros corazones a través de esto. Y había una pregunta que resonaba en mi mente, una pregunta un poco rara, pero la voy a hacer. ¿Cuánto tiempo, vosotros que estáis aquí y yo también, cuánto tiempo planeamos seguir la iglesia? No en esta iglesia necesariamente, pero ¿cuánto tiempo planeamos seguir en una congregación con gente creyente? Yo no sé vosotros, yo ya he decidido seguir a Cristo, así que ya me toca toda la vida, ¿verdad? Y yo espero que vosotros también, que nadie me diga por favor que no, que en unos meses se va, ¿no? Eso sería un poco desastre. Pero seguro que tú y yo ya hemos decidido en nuestros corazones que como seguimos al Señor y el Señor nos manda que nos congreguemos y el Señor quiere que estemos juntos, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, pues que eso va a ocurrir ya durante toda la vida. Pero seamos honestos, en la iglesia surgen problemas, ¿verdad? Surgen problemas, surgen roces, hay malinterpretaciones de yo te he dicho esto y tú entiendes lo otro. No, yo ya fui más consciente de eso cuando me casé, ¿no? El tema de las malinterpretaciones. Os podéis imaginar, yo decía una cosa y mi mujer interpretaba otra y ya ahí había un jaleo y bueno, hemos tenido que trabajar eso, como seguro que todos los que estáis casados habéis tenido que trabajar eso. Y es una cosa importante y tenemos que reconocer que la iglesia es un sitio en donde vamos a pasar mucho tiempo, donde vamos a hacer muchas cosas.
Es un sitio, es una asamblea en la cual vamos a tener relaciones con mucha gente. Gente que nos cae bien, gente que nos cae súper bien y gente que, pues, nos cae, ¿no? Y a veces no nos cae tan bien. Algunos se ríen porque tienen a alguien en la cabeza ya. Pero la idea es la siguiente. Vamos a estar en la iglesia toda la vida. ¿Cómo tratamos el tema de las relaciones? ¿Cómo tratamos el tema de las relaciones? Y esto no lo he decidido yo, simplemente estamos hablando de Primera Tesalonicenses y esto está, esto está en nuestra serie, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, os recuerdo, le está hablando a una iglesia joven, una iglesia en Tesalónica, que tenía unas 3 semanas en la cual había estado con el apóstol Pablo, había sido discipulada solamente unas 3 o 4 semanas. Y el apóstol Pablo está poniendo los fundamentos para que esa iglesia en Tesalónica no se muriera al año, porque había problemas con la gente, sino que está poniendo un fundamento práctico para que la vida congregacional, las relaciones entre las personas, fuera buena, fuera duradera y agradara al Señor. ¿Qué os parece? Y yo creo que nosotros podemos aprender mucho de esto. Podemos aprender mucho del fundamento que Pablo le dio a los tesalonicenses. Y en el versículo 12 y 13, me gustaría que lo leyéramos otra vez, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El versículo 12 y 13 va a hablar sobre las relaciones de la iglesia con sus líderes. Las relaciones de la iglesia con sus líderes. Y después el versículo 14 va a hablar de las relaciones en la iglesia entre los mismos hermanos de la iglesia. Y el versículo 15 al final nos va a dar un principio general que podemos seguir en cualquier situación, no solamente ya con los hermanos de la iglesia, sino en nuestra vida privada. Así que vamos allá, vamos a desgranar un poquito qué es lo que nos dicen estos versículos. Fijaos, versículo 12. Os rogamos. Fijaos cómo empieza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza diciendo: hermano, te ruego, por favor, haz un esfuerzo por entenderme. Pon de tu parte para que esto sea así. ¿Vale? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Aquí hay unos líderes en la iglesia establecidos por el Señor, o eso esperamos, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo, le dice a Timoteo: mira, ve a Éfeso, ¿no? Así que el apóstol Pablo estaba estableciendo unos líderes allí. El apóstol Pablo a Tito le dice: mira, vete a Creta y maneja un poco allí la cosa, dirige allí la cosa. Así que hay líderes que el Señor ha puesto en su iglesia para que su iglesia vaya bien, para la edificación de su iglesia. ¿Cuáles son las características de estos líderes? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que nos dice este versículo que esos líderes están haciendo? Pues fijaos, el versículo 12. Estos hermanos trabajan entre vosotros. Pero hay una cosa interesante, aquí la Reina Valera nos lo dice. Si tenéis la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, lo va a decir. La idea no es que trabajan, sino que trabajan con diligencia, trabajan arduamente, se lo curran, ¿no? Le llaman a la 1 de la mañana y están disponibles. Parece que me estoy echando yo como piedras a mi tejado, ¿verdad? Pero es importante, y ya lo digo, yo cuando estaba Natanael, bueno, y el consejo me dijo: oye, Gonzalo, ¿por qué no te ocupas de la iglesia y tal? Este era uno de los pasajes en los cuales estaba meditando, diciendo: uy, es que el Señor exige bastante de sus líderes. Eso no es llegar y jauja, ¿no? Sino que, bueno, los líderes tienen que tener unas ciertas características, tienen que hacer unas ciertas cosas en la práctica, tienen que hacerlo bien, no puede simplemente aquí venir quien quiera y hacer lo que le dé la gana. Ellos trabajan, o por lo menos el modelo que nos da el apóstol Pablo aquí en Tesalónica, es que los líderes trabajan arduamente, no con dificultad, pero duramente, entre vosotros. No en un montón de cosas externas, sino aquí en la iglesia, cuidando a los hermanos, estando con los hermanos, ayudándoles en lo que necesiten. Y fijaos que no solamente habla de que trabajan con diligencia, sino también que guían a la congregación. Aquí dice: y os presiden en el Señor. Yo cuando lo leí la primera vez, ¿sabéis la imagen que se me vino? La imagen de un culto como este, alguien presidiendo la reunión, ¿verdad? Y esa es la imagen que se nos viene, ¿no? Presidir.
como presidir una reunión que estamos aquí ahora mismo. Pero la idea que está dando el pasaje no es tanto de que preside una reunión, sino de que guía a la congregación. De que guía a la congregación y no de cualquier manera, sino que guía a la congregación según los principios bíblicos. Y aquí os digo una cosa, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Nosotros como líderes tenemos que tener cuidado de guiaros de manera bíblica. La verdad. A mí, sabéis, y alguna vez os lo he comentado en alguna predicación, que me da hasta miedo guiaros de una manera que no sea conforme a la palabra del Señor. Porque el Señor es santo, el Señor ha puesto su iglesia, el Señor ama a su iglesia. Muchísimo. Y aquellos que la guían tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado de que esa guía sea conforme a la palabra del Señor. Y en eso quiero crecer, y en eso quiero que crezcamos, y que todos podamos seguir juntos a lo que el Señor nos dice. Así que por lo menos la intención está aquí, para que lo sepáis, ¿vale? Aunque ya sé que lo sabéis. Pero es importante que sepamos que nuestra guía viene por la palabra del Señor. Y los líderes tienen que coger la palabra del Señor, estudiarla, analizarla y decir, bueno, ¿dónde está? ¿Hacia dónde apunta la palabra del Señor? Vale, pues nosotros alineamos nuestra visión, alineamos nuestra práctica, alineamos todo lo que hacemos con la palabra del Señor. Y eso es lo ideal. Y ese es el modelo bíblico. Y hacia eso apuntamos. Y cuando nos desviamos un poquito, la palabra del Señor debería forzarnos otra vez a meternos en ese cauce y a decir, ahora seguimos por aquí, para no movernos mucho. ¿Y por qué digo esto? También, no solamente para que lo sepáis, sino porque en el futuro, y ya se lo he dicho a los jóvenes bastantes veces, ¿verdad, jóvenes? En el futuro, dentro de 5 o 6 años, ¿quiénes van a ser los pastores de jóvenes? Pues los jóvenes que están ahora mismo en el grupo de jóvenes. ¿De dónde van a salir los futuros líderes de la iglesia? Pues de aquí. Así que es importante que no solamente podáis reconocer eso en otros, sino que podáis asimilarlo para decir, oye, cuando el Señor me llame a cierta responsabilidad en su iglesia o fuera de la iglesia, estos son los criterios que tengo que seguir para ser aprobado por el Señor. Guiar a su iglesia conforme a la palabra. Guiar a su iglesia conforme a la palabra. Por eso me gusta coger los versículos, desgranarlos, que veamos qué es lo que hay ahí, para que no haya malinterpretaciones. Y no solo eso, no solamente guían a la congregación, sino que amonestan cuando es necesario. Fijaos el versículo 12 al final, y os amonestan. ¿Vale? Es bíblico que en una congregación los líderes tengan la libertad para amonestar a un hermano que dice, oye, yo vivo mi vida cristiana como quiero. Oye, hermanos, pues no es así, ¿no? Tenemos que ceñirnos a la palabra, ¿no? Obviamente con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha paciencia, y no simplemente hablando de preferencias personales, sino guiando siempre, como hemos dicho antes, hacia la palabra del Señor. Hacia la palabra del Señor. Últimamente está habiendo un movimiento interesante, ¿no? Como hemos estado 3 meses con el coronavirus, ya hay algunos hermanos que se han acoplado un poquito en las casas y dicen, bueno, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia, no? Si ya tengo la iglesia en casa. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis escuchado? Y ahí es cuando uno tiene que llamar al hermano y decirle, mira, hermano, a ver, está bien, hemos pasado 3 meses, ha sido una circunstancia excepcional, lo que sea. Pero ahora que tenemos oportunidad, si no estás enfermo ni nada de eso, ahora que tenemos oportunidad, vamos a reunirnos, vamos a congregarnos, vamos a estar juntos, porque el Señor, este es el contexto que Él ha diseñado para que nosotros podamos crecer como cristianos y causar en nosotros el carácter de Cristo. Así que, si veis a alguien que dice, no, yo mejor iglesia en casa, yo con mi mujer y el internet, ¿no? Como si el internet hiciera la función de Joan, o de gente así como Roger, como Jacob. Para mí de verdad me bendice muchísimo estar en comunión con vosotros. Y es bíblico, me ayudáis, me consoláis, estamos juntos, nos ayudamos en las situaciones difíciles. Y eso el internet no lo suple, eso el internet no lo hace. El internet te da una predicación de media hora o de 1 hora. Pero la comunión con los hermanos, la interacción con los hermanos, eso no tiene sustituto. Eso no tiene sustituto.
Ahora fijaos cuál es la respuesta que tienen que dar la iglesia a estos líderes. Fijaos el principio del versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esa es la idea, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Podemos decir en español, en algo más común para nosotros, que los honran, que los tienen en alta estima, que los valoran, que les dan importancia, que les dan su lugar, que los reconocen y dicen, vale, bueno, sí, si el Señor te ha puesto ahí, tú tienes una responsabilidad, bueno, pues vamos para adelante contigo, ¿no? Reconocéis a los que trabajan entre nosotros. Y yo, también algo personal, os abro aquí un poco mi corazón, yo la verdad me siento contento siendo el pastor de esta iglesia, la verdad. Yo siento que se me respeta, que se me cuida, que la gente me llama, mucha gente en la cuarentena, oye Gonzalo, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis pasándolo bien? ¿Que tenéis muchas cositas en la iglesia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo podemos orar por vosotros? Y yo os lo digo, ¿no? Como un testimonio positivo para vosotros y para la gente que nos está visitando también, que yo me siento a gusto, la verdad. Yo me siento a gusto. Siempre hay problemillas, ¿verdad? Pero bueno, eso somos humanos y hasta que no lleguemos al cielo, pues no vamos a poder hacer nada con respecto a eso. Pero en general, yo estoy a gusto, yo me siento respetado, me siento querido, me siento honrado y también aprovecho para agradeceroslo. Creo que eso es algo que se tiene que tener en cuenta. No solamente que los honra, sino que los tiene en alta estima. La iglesia debería tener a sus líderes bíblicos que trabajan entre ellos, que los guían en la palabra del Señor, debería de tenerlos en alto, como admirarlos. Tenerlo en mucha estima es darle mucho valor a esas personas. Está usando una expresión similar a la de honrarlos para poder enfatizar ese punto. Decir, iglesia, honra a tus líderes. Honra a aquellos hermanos que están trabajando entre vosotros. Honra a aquellos hermanos que están guiándoos en la palabra del Señor. Porque es bíblico. Es bíblico. Y no solamente eso, sino que la iglesia los ama. Y aquí no solamente entra un punto de... Porque cualquiera puede honrar a otra persona. Yo puedo honrar al alcalde de Málaga, ¿verdad? Y decir, oye, mire, usted lo está haciendo muy bien, nos sometemos a las autoridades, como dice la palabra, oramos por usted y todo eso. Así que honrar, tener en alta estima, puede incluso llegar a ser fácil cuando lo comparamos con amar a alguien. ¿Quién de vosotros ama al alcalde de Málaga? Yo no, la verdad. Yo no es que quiera que le pase nada malo, pero yo no lo amo. Yo no tengo relación con él, yo no estoy cerca suya, yo pues no tengo intimidad con él, yo no lo amo en ese sentido, ¿no? De una relación cercana. Pero con los líderes sí. Y el Señor le pide a su iglesia que ame a sus responsables. Y fijaos lo que dice el versículo 13, para que veáis que no me lo estoy inventando. Tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra. Y amar es más difícil. Amar es más difícil porque requiere una implicación personal con aquellos que están en autoridad, con aquellos que están bendiciendo, con aquellos que están trabajando, con aquellos que están guiando. Amar significa, en la gran mayoría de los casos, dejar cosas que nos gustaría que se hicieran para dejar paso a otro. Amar significa hacerlo de forma sacrificial. Amar, aunque no estemos totalmente de acuerdo. Alguna vez me ha pasado, ¿no? Que un hermano me ha dicho, oye Gonzalo, estás haciendo algo, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, te apoyo. Eso es amar. Eso es amar. Es estar cerca aún a pesar de pequeñas diferencias que puedan surgir y que siempre van a surgir. Porque no somos perfectos, ni somos iguales, ni pensamos en todos los aspectos igual. Siempre van a surgir este tipo de cosas. Pero el Señor nos llama a amar. ¿Qué os parece? ¿Esto es importante o no es importante? Esto es clave. Esto es clave. Y no solamente es clave porque lo dice la palabra del Señor, sino
porque esto va a generar un principio que ahora vamos a ver. Y me gustaría resumir todo esto. Fijaos, los líderes trabajan con diligencia, guían y amonestan cuando es necesario. Y la iglesia los honra, los tiene en mucha estima y los ama. ¿Cuál es el objetivo de esto? La paz. Paz. Fijaos el final del versículo 13. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Esto no son instrucciones aleatorias. Esto no son instrucciones arbitrarias. Que al apóstol Pablo se le ocurrió un día y dice, bueno, voy a machacar a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y que honren a los líderes, aunque no les caigan bien, aunque les caigan pesados. Y voy a decir, no. Estas instrucciones que se acaban de dar ahora están basadas en un principio, que es que en la iglesia de Cristo haya paz. Paz. Que haya buenas relaciones entre los líderes y entre la iglesia. Imaginaos una iglesia en donde se está siempre criticando a los líderes. Que yo, gracias al Señor, yo no siento que sea mi caso. Pero imaginaros esa situación. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, qué feo, que va en contra del principio que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Que haya paz entre nosotros. Siempre va a haber fricciones. Siempre va a haber circunstancias en las cuales no estamos perfectamente de acuerdo. Siempre va a haber alguna cosita. Pero en todo eso, el Señor mismo, y quiero enfatizar esto está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva aquí en esta iglesia? Tengamos paz. Queremos tener paz, queremos que el Espíritu Santo se manifieste y a veces pensamos que sí, que las lenguas, que no sé qué, que los milagros, que las sanidades, el Espíritu Santo se va a manifestar cuando haya paz aquí en medio de nosotros. Y cuando tengamos más paz, el Señor nos va a bendecir y el Señor nos va a cuidar y es un mandato. Pero no solamente es un propósito de que tengamos paz, sino es un principio. Es un principio. Es decir, cuando tú hagas algo en la iglesia, especialmente en referencia a los líderes, que es el contexto del cual estamos hablando, cuando hagas algo en la iglesia, tienes que pensar, ¿esto va a causar paz o pelea? ¿Va a causar paz o va a causar una discusión que no tiene mucho sentido, que no es importante? Hay situaciones en las cuales sí, ¿vale? Hay circunstancias en las cuales son lo suficientemente importantes para que tengamos que romper esa dinámica. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una iglesia normal, sana, en la cual los líderes hacen su trabajo y la iglesia hace su trabajo. ¿Cuál es el principio? Que tengamos paz. Que tengamos paz. Y hay espacio, y no me malinterpretéis, hay espacio para la crítica constructiva. Hay espacio para hablar las cosas. Hay libertad para poder decir, oye, mira, pues esto a lo mejor se podría hacer de otra manera. Yo lo confieso, yo no lo sé todo. Hay muchas cosas que yo puedo aprender de vosotros. Y eso es importante también, que yo sepa que, oye, que vosotros cuando me decís algo no estáis intentando sobreponeros ni cualquier historia, sino que la iglesia avance y que avance mejor. Y eso para mí es que tengamos paz en la iglesia. Así que esto es un principio clave, un principio fundamental. Pero ahora vamos a pasar a las relaciones, ya no entre los líderes y la iglesia, sino entre los hermanos, entre todos nosotros. Ya estamos ahí todos englobados. Ya ahí no hay distinción, ¿vale? Y quiero que leamos el versículo 14. Así que vamos a leer el versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Primer punto, amonestad a los ociosos. Segundo punto, que alentéis a los de poco ánimo. Tercer punto, que sostengáis a los débiles. Cuarto punto, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué os parece? ¿Fácil? No sé yo, ¿eh? No sé yo. El versículo 14, cuando el apóstol Pablo está diciendo que os rogamos, está queriendo dar una idea diferente. En el original no se usa la misma palabra. Y la idea que se quiere dar en el 14 es que también os exhortamos, también os mandamos. Ya aquí el apóstol Pablo se pone un poquito más serio, ¿vale? Aquí el apóstol Pablo ya está enfatizando un poco más. Y dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
Y quiero enfatizar esto. Esto no es entre los líderes y la iglesia solamente. Esto es todos con todos. Todos con todos. Y cuando la Biblia dice amonestad a los ociosos, es importante que nosotros podamos tener una buena relación con los hermanos que están alrededor, para que si vemos que alguno es ocioso, que es indisciplinado, que es poco trabajador, que no está haciendo lo que debe hacer, oye hermano, de verdad te lo digo, con la autoridad de la palabra por delante, ve a ese otro hermano y dile, anímate un poquito, vamos a un poco de caña a esto, ¿vale? Vamos a movernos, vamos a trabajar, vamos a disciplinarnos, no quiero que estés todo el día en tu casa sin hacer nada. Hay que trabajar. La iglesia cristiana es una iglesia de gente que trabaja y que trabaja bien. En lo que sea que esté trabajando, sea que esté estudiando, sea que esté en su trabajo, tiene que hacerlo bien. Jóvenes, lo siento que aluda mucho a los jóvenes, pero es que me vienen hoy fenomenal. Jóvenes, en vuestros estudios tenéis que trabajar, tenéis que estudiar, tenéis que ser de bendición y tenéis que ser de buen testimonio a vuestros compañeros y a vuestros profesores. Y de la igual manera los que trabajamos en cualquier otra cosa, debemos de trabajar. Así que sentíos con cierta libertad, de si veis a alguien que no lo está haciendo, mira hermano, esto necesita cambiarse, esto tiene que haber algún cambio. Ahora, no podemos decir simplemente, bueno, cambia tú y ahí te dejo, ¿no? Eso no funciona. Eso no funciona. Si tú estás dispuesto a amonestar a alguien y a decirle esto tiene que cambiar, tendrías que estar dispuesto también a acompañarle en el proceso. Porque si no, lo dejamos ahí y que ocurra lo que ocurra, que pase lo que pase. Yo ya se lo he dicho, yo ya me quito un poco la responsabilidad de encima. Pero eso no es así. El Señor quiere que nos involucremos en la vida de nuestros hermanos que están en la iglesia. Y si necesitan ayuda, debemos prestársela. Debemos prestársela. Fijaos el segundo punto. Que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Y sabéis que a veces, en alguna ocasión me ha pasado que yo he intentado hablar con alguien y mi percepción al principio era que esa persona necesitaba un poquito de caña. La verdad, esa a veces puede ser mi percepción en algún caso. Pero cuando me pongo a hablar con esa persona, me doy cuenta de que no, me doy cuenta de que realmente está pasando una circunstancia difícil. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la palabra del Señor, alentar, animar, darle consuelo, darle de mi ayuda, ponerme con él. ¿No dice la palabra sobrellevar las cargas los unos de los otros? Ayudarle con su carga. No se la voy a llevar entera, pero por lo menos el 15%, el 20%. Me la pongo encima y venga hermano, vamos para adelante. Venga hermano, te ayudo con esto, te ayudo con lo que sea. Porque ahí estoy contigo, porque somos una comunidad de personas que han sido transformadas por el Espíritu de Dios y que ahora tienen amor dentro suya. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Y estas son circunstancias, diferentes. ¿Cómo detecto yo si esa persona necesita ánimo o necesita quizá una palabra un poco más dura? ¿Cómo lo detecto yo? Preguntándole, interesándome, invitándole a casa, a cenar, a comer, lo que sea, siendo hospitalario, y entonces ya ahí me voy enterando de su vida y me va contando. Y yo me propongo en mi corazón de ayudar a ese hermano, no de dejarlo en la cuneta y que solucione sus propios problemas, sino de involucrarme con él para que el Señor pueda ser glorificado en medio de nuestras relaciones, para que esa persona pueda salir a flote. Seguro que alguno de vosotros habéis estado alguna vez en alguna situación difícil, ¿verdad? ¿Quién de vosotros ha recibido ayuda de la iglesia? Por favor, levantad las manos conmigo. ¿Quién de vosotros ha recibido ayuda de la iglesia? Económica, moral, espiritual, lo que sea. ¿Veis? Muchísimos de vosotros. Yo creo que es muy importante y tenemos que seguir en esa misma dinámica. Yo sé que lo sabemos, pero es importante que lo recordemos. Es muy importante que lo recordemos. Vamos al tercer punto. Sostener a los débiles. Cuando estamos mal, cuando estamos en una dificultad compleja,
Cuando estamos en una situación en la cual pues no podemos hacer mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Sostener a los débiles. No podemos dejarle ahí con sus cargas solamente. Me acuerdo una vez que... Catherine, ¿dónde está? ¿Catherine? Ah, ahí está. Muy bien. Me acuerdo una vez que Catherine se rompió, bueno, no se rompió la pierna, pero se fracturó un hueso o algo pasó, ¿verdad? Hace un par de años. Y la chiquilla tenía que ir a la universidad. Además, si no iba a la universidad, suspendía. Si suspendía, no le daban la beca. Así que generaba un ciclo vicioso bastante grande. Y yo le pedí a la iglesia que se involucrara de alguna manera. Hice un pequeño calendario durante 2 o 3 semanas, fue, ¿no? Algo así. Durante 2 o 3 semanas para que diferentes hermanos a diferentes horas pudieran llevarla y recogerla, Y la verdad, yo me quedé sorprendido. Bueno, en la práctica cristiana, ¿no? Hubo mucha gente que dijo, venga, yo la llevo, yo la traigo, yo la llevo, yo la traigo. Y eso es sostener a los débiles. En ese momento Catherine no estaba muy fuerte con muchas fuerzas ni con muchos recursos, sino que necesitaba ayuda de verdad. Una situación complicada. Y la iglesia se metió ahí y lo hizo. Y yo quiero que nosotros podamos seguir en ese caminar, seguir de esa forma, seguir en ese enfoque. Es muy importante que podamos mantener eso en mente y ser pacientes con todo. Venid conmigo, por favor, a Gálatas 5. Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5, del 22 al 23, donde habla del fruto del Espíritu, que es el carácter que Dios genera en nosotros a través de su Espíritu Santo. Fijaos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo? Que seamos pacientes con todos en la iglesia. ¿Cuál es el fruto que el Espíritu Santo genera en nosotros? Paciencia. Así que ya lo veis, Dios no nos deja a la deriva. Dios no nos da un mandamiento y dice, ahí te la apañas tú como puedas, sino que Él mismo nos da la fuerza para que podamos tirar para adelante y para obedecer eso que Él mismo nos ha mandado. Es algo que debería crecer en nosotros, seguir creciendo en nosotros. Me acuerdo que cuando Kelsey era niña, en una iglesia en Almería, estaban por Almería, había un hombre, ¿qué es lo que pasó? Tú querías orar por paciencia, ¿no? Ella dice, Señor, dame paciencia, ayúdame que tu Espíritu Santo pues me cambie mi carácter y todo eso. Y llegó un hermano de la iglesia, de 20, 30 años más mayor que ella, y dice, no ores por paciencia, que te van a venir las pruebas. Y claro, ella se quedó diciendo, bueno, pero se supone que tenemos que tener paciencia, ¿no? Pero es verdad, cuando oramos por paciencia, van a venir pruebas. Y Carmelo me lo estaba diciendo esta semana, que oró del servicio, le tocó servir. Oró de amar y perdonar, ¿no? En una situación, le tocó perdonar. Así que cualquier cosa, hermano, que tú quieras, el Señor te lo va a responder. Pero no te lo va a responder, no te va a dar paciencia así por ciencia infusa, sino que te va a poner una prueba, te va a poner un hermano que es un poco pesado, ¿no? Por favor, no seas tú el hermano pesado, ¿vale? Pero te va a poner un hermano un poquito difícil de tratar, alguna persona con la cual, bueno, pues no te cae muy bien. Pero es importante que nosotros desarrollemos la paciencia. Cristo murió por esa persona también. Cristo murió por esa persona también. Nosotros no podemos decir, bueno, yo no tengo paciencia con este. No podemos ser selectivos. Tenemos que tener paciencia con todos. Porque ¿sabes qué? Dios tiene paciencia con nosotros. Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Y lo sabemos. Y lo sabemos de verdad. ¿Y cuál es la mejor manera de romper todas estas relaciones? La mejor manera de romper una iglesia. La murmuración. ¿Sí o sí? ¿Os suena, verdad? Necesitamos, hermanos, ser una iglesia que no murmura. La murmuración es pecado. Punto. No tiene más historia. Murmurar, hablar mal detrás de las espaldas de la gente sin confrontarlo con su pecado, sin ir a ellos para que ellos crezcan, eso es pecado. Y no me lo invento yo, está aquí y lo sabemos.
De hecho, ya sabéis que hay muchísimos teólogos, muchísima gente que hace estudios sobre las diferentes iglesias, qué es lo que hace crecer a una iglesia, qué es lo que hace que una iglesia decrezca tanto en número como en calidad, y la murmuración siempre está ahí en el top 5, siempre está ahí arriba. Así que nosotros como cristianos, por favor, evitemos el murmurar, no maldigamos, sino bendigamos. Hablemos bien de los demás, aunque sea a la espalda, hablemos bien de los demás. También los que sois padres, ¿no? Vuestros hijos os ven. Cuando habláis mal de alguien, vuestros hijos os observan. Y como padres debéis de ser un ejemplo para ellos. Y la palabra del Señor nos lo dice. Así que tenemos dos principios clave para que la iglesia funcione bien y funcione en condiciones. Tenemos la paz que el Señor quiere que haya en medio de nosotros y tenemos el principio que vemos en el versículo 15. Y vamos a leerlo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No paguemos mal por mal. No paguemos mal por mal, sino que hagamos lo bueno los unos para con los otros y con todos. Otra vez, no podemos ser selectivos. No podemos elegir con quién somos buenos y con quién somos malos, a quién perdonamos, a quién dejamos de perdonar, a quién le hacemos esto y a quién le hacemos lo otro. A todos por igual. Nos caiga mejor, nos caiga peor o nos caiga fatal. A todos por igual. Y este versículo, esto clama al cielo. Tenemos que ir a Romanos 12, porque ahí está un principio muy claro, muy básico y muy conocido por todos vosotros. Así que vamos a Romanos 12, 21. Romanos 12, 21, que dice lo siguiente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es muy interesante. El Señor Jesús le recriminó a los fariseos que los fariseos le hacían bien a aquellas personas que le hacían bien. Y le decía, bueno, ¿qué mérito tiene ese? Si a ti la gente te hace bien y tú le devuelves algo bueno, pues es normal. Si tú devuelves mal por mal, eso es en cierta manera humano, es nuestra relación natural. A mí me hacen algo malo, pues yo voy a por ti. ¿A que sí? Pero el Señor cambia todo eso y dice, no vamos a ser como los fariseos, ni vamos a ser como la gente del mundo. Tenemos una nueva cultura en Cristo que tenemos que hacer. Cuando a mí ahora me hacen mal, yo respondo con bien. Cuando me hagan algo malo, yo respondo haciendo algo bueno. Hay una historia, no sé si conocéis misionero Watchman Nee, misionero a la China, hace muchos años, de estos misioneros pues que se iba, lo dejaba todo y todas las cosas, ¿vale? Y él contaba una historia de un granjero cristiano chino, ¿no? Él tenía su campo de arroz. Sabéis que esos campos de arroz en la China se hacen normalmente en laderas y están escalonados, ¿verdad? Entonces, él tenía un vecino un poquito puñetero, que lo que hacía era que él abría la puerta de los diques cuando él llenaba su parte del campo. Sabéis que los campos de arroz tienen que estar anegados de agua para que funcione eso bien. Él abría los diques y como su campo estaba más abajo, pues el agua que el cristiano había puesto en su campo bajaba a su campo y ya está, y él ya no tenía que hacer nada. Y el cristiano, claro, se quedó un poco perplejo, por no decir otra cosa, pero se quedó un poco así diciendo, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo hizo el inconverso, lo hizo una vez, lo hizo otra vez, lo hizo 3 veces, y ya al cristiano le estaba picando la cosilla y diciendo, oye, es que no, realmente me estoy sintiendo mal. Así que se unió a la iglesia, oraron juntos, y lo que este hombre hizo fue, se levantó esa mañana, la mañana siguiente, se levantó más temprano, llenó el campo de agua del otro, del vecino inconverso, del que le estaba haciendo, del que le estaba fastidiando, y después se fue a su campo y llenó su campo. Y llenar un campo de eso, digamos, no dura todo el día, pero dura un tiempo. Es decir, requería un trabajo, requería un esfuerzo. Y lo hizo un día, y lo hizo el otro día, y lo hizo al día siguiente, y lo hizo durante varias semanas. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Ese vecino inconverso vino a Cristo porque vio el ejemplo genuino
del amor de un cristiano. Y dijo, uy, si este cristiano del cual yo me estoy aprovechando me está devolviendo a mí con bien, aquí hay algo diferente, aquí esto no es normal. Esto no es normal. Y ese hombre se convirtió. Así que fijémonos cómo realmente estos principios pueden cambiar muchas de las cosas en nuestra vida. ¿Y para qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos tener paz en la iglesia? ¿Por qué queremos pagar el mal con bien? ¿Por qué queremos hacer lo bueno con todos? Queremos que Dios se glorifique en todo lo que hacemos. Y sabéis que la palabra del Señor lo dice, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, nuestro comportamiento aquí, pero no solamente en este local, sino en nuestras casas, con nuestras familias, cuando invitamos a hermanos de la iglesia, ese comportamiento va a glorificar al Señor cuando lo hacemos de la manera adecuada. Y es importante que podamos glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Y no solamente eso, sino que vamos a alcanzar al mundo con esto. Vamos a alcanzar al mundo con esto. Y dejadme que vayamos a Juan 13:35. Juan 13:35. El 34 y 35, podemos leer los dos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo de fuera nos está viendo. Nuestros amigos, nuestros familiares que no son creyentes, nos están viendo. ¿Qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar una iglesia que se pelea, que está uno de mal con uno, que hay pelea, que hay situaciones, que hay circunstancias malas, que hay riñas. ¿Le vamos a mostrar eso? ¿Le vamos a mostrar una iglesia hipócrita donde hay una paz superficial? Que bueno, sí, todo aparentemente está bien, pero realmente cuando indaga un poquito, este está enfadado con este y este está enfadado con este. Eso no puede ser, eso no debe ser así. El Señor quiere que en la iglesia haya una paz verdadera y que haya un amor verdadero. Y si hay problemas, los solucionamos. Se hablan las cosas, se dicen las cosas, se puede comunicar y podemos llegar a la restauración, que es lo que el Señor quiere. Pero es importante que en la iglesia de Cristo predomine el amor. Por favor, hermanos, recordemos esto, de verdad. En la iglesia de Cristo debe de predominar el amor. Que no la ñoñería, ¿vale? No el, bueno, te dejo hacer lo que te da la gana porque como tenemos que amarnos no te puedo decir nada. No, eso no es así. Hay espacio para la crítica, hay espacio para hablar con libertad, pero debe de haber amor, debe de haber perdón, debe de haber restauración. Eso es lo que el Señor quiere, para su gloria y para que el mundo nos vea y diga, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente. Hablamos mucho de ser luz, ¿verdad? Hablamos mucho de ser luz. Pero ¿cómo vamos a ser luz en un mundo en tinieblas? Cuando vamos contracorriente y seguimos los mandamientos de Cristo a rajatabla. Y ese amor no debe ser un amor superficial, debe ser un amor sacrificial. Debe de haber sacrificio. Debe de costarnos algo. Tiempo, dinero, esfuerzo, ganas, vacaciones incluso. El amor al cual el Señor nos está guiando es un amor sacrificial. Y recordemos, esto es para todos. Esto es para todos. Y queremos que el Señor nos bendiga. Como hemos dicho antes, queremos que el Espíritu Santo se mueva aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando nos amemos los unos a los otros. El Señor se va a mover. Y el Señor ya se está moviendo. Y ya está ocurriendo esas cosas. Pero necesitamos crecer en esto más. Necesitamos crecer en esto más, hermanos. Y yo no tengo nada más que deciros hoy. Y además sé que hace mucho calor y que estamos todos así un poco como un poquito agobiados, ¿verdad?
Pero es importante que en la iglesia de Cristo, aquí, podamos tener buenas relaciones. Podamos amarnos los unos a los otros, podemos amarnos sacrificialmente. Tú eliges, o bueno, ora al Señor y que te ponga en tu corazón cómo puedo bendecir a mi hermano de manera sacrificial. Quizás necesita un coche, quizás necesita ayuda, que lo ayude con la mudanza, quizás necesita un tiempo en donde necesita consejería bíblica, necesita a alguien que le escuche, lo que sea, no sé, lo que el Señor te ponga en el corazón, pero esto lo tenemos que poner en la práctica. Esto lo tenemos que poner en la práctica, esto es muy importante. Es clave para que la iglesia de Cristo permanezca y permanezca bien. Yo no sé vosotros, pero mi idea o mi visión, por lo menos para esta congregación, que es donde tenemos, digamos, más influencia, es que podamos crecer, no solamente en número, sino en calidad. Y que aunque seamos una iglesia de 300 personas, 400 personas, 500 o las que el Señor nos traiga, que ahí puedan decir, ahí los cristianos se aman y lo demuestran. No se lo dicen solamente de boquilla, lo demuestran. Lo demuestran. Y espero que esta palabra os toque en el corazón y me toque a mí en el corazón también, porque tenemos a veces un corazón bastante duro y estamos demasiado acostumbrados a veces a escuchar este tipo de cosas. Pero tenemos que recordar que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. Amamos a los demás, no porque los demás se lo merezcan, porque a veces no se lo merecen. A veces no se lo merecen, pero amamos a los demás porque Cristo nos ama a nosotros primero, porque los primeros que no nos lo merecíamos éramos nosotros. Señor, muchísimas gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios que ha muerto en la cruz por nosotros, Señor. Tú eres un Dios que ha dado su vida. Tú eres un Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para cambiarnos y transformarnos. Tú no eres alguien que nos has dejado aquí a nuestra suerte, sino que has intervenido en nuestra vida, en nuestra realidad, para cambiarnos y para que podamos conocerte, Señor. De igual manera te pido que nosotros podamos intervenir e involucrarnos en la vida de otros hermanos, podamos bendecirles, podamos amonestarles cuando sea necesario, podamos sostenerlos, podamos perdonarlos, podamos tener paciencia con ellos, Señor, lo que sea, pero necesitamos, Señor, una iglesia que ama y que ama de verdad y que cuando hay problemas que se solucionen, que no se quede todo ahí en un amor superficial. Que haya amor de verdad, Señor, que haya compañerismo, que haya sacrificio y que todo esto se pueda dar aquí, Señor. Ayúdanos, porque todavía nos queda para alcanzar el baremo que tú has puesto en tu palabra, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo y te lo pedimos, te pedimos que tú nos convenzas de pecado en las áreas que sean necesarias, porque queremos crecer como individuos y queremos crecer como congregación, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.